a todos. Vamos a hacer una breve introducción del tema central de la guía del TP3, que es resolución de circuitos de corriente continua. Voy a suponer que estuvieron viendo las teóricas donde se define qué es corriente eléctrica, qué es corriente convencional, y obviamente la ley de Ohm, ¿sí? Que la vamos a aplicar más allá de las reglas de Kirchhoff para resolver un circuito eléctrico. Cuando uno se enfrenta a un circuito eléctrico, tiene que identificar determinados parámetros para después poder aplicar las reglas de Kirchhoff. Así que, digamos, en primera instancia, cuando uno mira un circuito de continua como es este, que está compuesto por una fuente, por una FEM, digamos, una fuerza electromotriz, que no es más que una batería, de alguno de los tipos que conocemos, y un conjunto de resistencias conectadas, digamos, de la manera que al diseñador del circuito se le haya ocurrido o necesite conectarlas para efectuar el circuito, digamos, ¿no? Entonces, una de esas cosas que tenemos que identificar son los nodos del circuito, porque uno ve conectado todo esto, entonces vamos a definir como nodos de un circuito los puntos donde se unen tres o más cables, ¿sí? Lo que está en negro, o sea, estas líneas representan cables conductores ideales, y las resistencias eléctricas están indicadas por este símbolo en el circuito, y las fuentes de tensión por este símbolo, ¿sí? Donde es importante remarcar que esta sería la parte de menor potencial de la batería, y esta la de, o sea, potencial negativo, potencial positivo, ¿sí? Otra cosa importante para tener en cuenta respecto a las leyes de Kirchhoff de resolución del circuito son las ramas, ¿sí? ¿Cuáles son ramas de circuito? ¿Sí? La definición de rama del circuito la tienen aquí abajo, es parte del circuito que tiene por extremo a dos nodos, ¿sí? También se les llama nudos, por eso quedó esa palabra perdida ahí, nodos distintos, o no tienen nudos intermedios, ¿sí? Entonces, como verán, entre este nodo y este nodo, o nudo, hay lo que puedo definir una rama del circuito, y así sucesivamente entre cada nodo del circuito voy a poder definir ramas, ¿sí? Acá está marcado. Otra característica que tiene el circuito se llama malla, ¿sí? Que sería todo un circuito cerrado, ¿sí? Es decir, yo recorro una parte del circuito del circuito eléctrico, en un circuito de recorrido, en un viaje cerrado, ¿sí? Como por ejemplo este caso, y eso se identifica como malla del circuito. Como verán, acá estoy indicando las distintas mallas que tiene un circuito este circuito eléctrico en particular, ¿sí? Fíjense que hay una malla que la puedo tomar realizando un viaje cerrado, ¿sí? En todo el exterior del circuito, ¿sí? Por lo cual, lo que quiero, o sea, uno podría decir que el circuito que estamos viendo tiene en lo que se refiere a ramas, tiene una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas. Y mallas tiene una malla, la de arriba, la primera, ¿sí? Una malla, dos mallas, y podría definirme una tercera malla con este recorrido. Hay una malla que no está definida, que sería, por ejemplo, recorrer salgo de la batería, voy por acá, paso por R1, bajo, paso por R5, subo, y aquí nuevamente tengo una malla cerrada, ¿sí? ¿A qué vale esto? Porque ahora vamos a enunciar las leyes de Kirchhoff, ¿sí?
para establecer las leyes de Kirchhoff, lo primero que la rama, ¿sí? Le asigno una corriente, o sea, por esa definición de rama, recuerden que va entre dos, entre dos nudos o nodos. Si yo le defino una corriente que está pasando por esa rama, si esta es una corriente I acá, una corriente I4 por la rama que va por acá arriba, ¿sí? Por la rama esta, que indiqué acá. ¿Sí? Si hago eso, una vez con todas esas corrientes, lo que me dice Kirchhoff, que es una regla general y tiene que ver con la conservación de la carga, que la suma de las corrientes en los nodos, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. ¿Cómo sumo corrientes en los nodos? Si yo tengo un nodo, ¿sí? Por ejemplo, y asigné una determinada, un determinado sentido a la corriente, a la intensidad de corriente de cada rama, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo que esta corriente, tengo una corriente 1 que entra al nodo y tengo una corriente 2 que sale del nodo, por ejemplo, y una corriente 3 que entra, ¿sí? Tendría entonces que I1 y I3 para ese nodo son mayores que 0. O sea, aportan carga al nodo. Y I2 retira carga del nodo, o sea que sería menor que 0. Entonces, de esta manera puedo encontrar, por ejemplo, este nodo que está titilando, tiene de ingreso la corriente I, ¿sí? Tiene de ingreso la corriente I, y salen de ella, de este nodo, sale la corriente I1 y la corriente I4, que van restando. Entonces, en este ejemplo sencillo de este nodo, lo que vemos es que I1, I menos I1 menos I4 tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me está diciendo la regla de nodo de Kirchhoff, ¿sí? Después hay más ejemplos acá. Podría, por ejemplo, mirar el nodo. Podría escribir la ecuación para el nodo de la regla, del nodo que está titilando. 4 entra I4 a este nodo, entra I2 y sale I3. Entonces quedaría I2 más I4 menos I3 igual a 0. Y así podría plantear lo mismo con cada uno de los nodos que tenemos, ¿sí? Estábamos en ese. Ahora estoy pasando para atrás, perdón. Lo que vamos a ver es la regla de mallas, ¿sí? Entonces recuerden, la regla de nodos es que la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Esto está asociado a algo más fuerte que una propia regla que se le ocurrió a Kirchhoff para resolver circuitos eléctricos, sino que tiene que ver con la conservación de la carga. Si yo tengo más corriente de la que entra a un nodo de la que sale, quiere decir que en ese punto se estaría acumulando carga. Si entra menos corriente de la que sale, quiere decir de que ese nodo de repente aparecería carga de la nada, ¿sí? La regla de mallas, lo que me dice Kirchhoff, es que en la regla de mallas, si yo sumo las caídas de tensión, ¿sí? Esto es lo que significa este V que está acá, que nosotros usualmente en el castellano, digamos en el español y sobre todo en el argentino le decimos voltaje. En realidad está mal, voltaje es la unidad de medida. Lo que sería correcto decir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica, ¿sí? Eso es la caída de tensión en cada uno de los elementos del circuito que uno tiene. O sea que en una misma malla, que si yo tomo una malla determinada, por ejemplo esta, ¿sí? Y la recorro, fíjense que es importante, vieron como que yo dije, para realizar esta suma que me quede igual a 0, va a haber diferencias de potencial que las tengo que sumar y otras diferencias de potencial que las voy a tener que restar. Van a tener signos esa diferencia de potencial. Bueno, eso tampoco es algo que
que es caprichoso, responde a determinadas normas, ¿sí? Que ahora vamos a verlas. La cuestión es la siguiente: si yo quiero aplicar la ley de Kirchhoff para una malla, ¿sí? Lo que voy a tener que definir primero es establecer las corrientes de cada rama en esa malla, ¿sí? Después hay un método de resolución que se llama, creo que algunos lo llaman supermalla, que simplemente le asignan una corriente a cada malla. Acá estamos siendo bien básicos, bien de primeros principios en la resolución de ejercicio. Para nosotros, de ejercicio de circuitos eléctricos, para nosotros cada rama tiene una corriente asignada. Y bueno, obviamente en una malla hay varias ramas. Entonces, si yo hago el recorrido en este sentido, sobre esta malla, empiezo, ¿no? Voy a tener en esta resistencia, voy a tener una caída de tensión, ¿sí? Si yo sé que la corriente está yendo para allá, disculpen, eso no lo quería hacer, se me va a cortar la conexión. Si yo sé que I4 pasa para allá en la resistencia, ¿sí? Como lo que nosotros estamos considerando es la corriente convencional corre de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Entonces, en el recorrido este de la malla, yo voy a decir, voy de una zona de menor potencial a una de mayor. Entonces la caída de tensión que yo tengo que sumar acá, que poner acá, en esta suma, va positiva, ¿sí? ¿Por qué va positiva? Porque en mi sentido de recorrer la malla, voy de menor a mayor potencial. Entonces la sumo. Sigo recorriendo la malla, ahora me toca, ¿sí? Según las ramas que tenemos, hay una corriente I1 pasando por la resistencia R1, pero yo sé que las corrientes van de mayor a menor potencial. Entonces quiere decir que de acá, en mi recorrido, voy de una zona de mayor potencial a una de menor potencial, entonces resto, ¿sí? Perdón, estaba con I1, resto en esta suma. Y entonces, ahora termino el recorrido de la malla en la última resistencia, que está surcada por una corriente I2 que va de mayor potencial a menor potencial. Entonces, en este sentido de recorrido que yo elegí, voy de mayor a menor potencial. Entonces, I por R2 es la caída de tensión sobre esta resistencia. Por supuesto que este I por R2 sale de la ley de Ohm, ¿sí? Que la tienen que haber visto en la teórica. La ley de Ohm me dice que la caída de tensión en una resistencia, ¿sí? Es igual a la corriente por esa resistencia. Donde, para ser más exquisito, uno debería poner VA-V, porque es la diferencia de tensión entre A y B, ¿sí? Es igual a esto. Generalmente simplemente se usa B, porque sabemos que cuando miramos la ley de Ohm, estamos viendo la caída de tensión entre los dos extremos de la resistencia, como lo que yo estoy viendo acá, la resistencia eléctrica. Bueno, entonces ya estamos por terminar, porque no son más que dos las reglas de Kirchhoff, una para nodos, la otra para malla, ¿sí? Y lo que, bueno, sigo yendo para atrás, por ejemplo, como otro ejemplo adicional, que es de interés, ¿sí? Porque aparece la batería, para tenerla en cuenta, vamos a calcular la suma de potenciales recorriendo esta malla. Pero esta malla la voy a recorrer, ahora vieron que la otra la recorría en sentido antihorario, ahora la recorro en sentido horario. Como la recorro en sentido horario, lo que tengo es que voy a pasar de una batería, por una batería que voy de menor potencial a mayor potencial, entonces la FEM la sumo. Esa es la caída de tensión que me da la batería. Después sigo recorriendo la malla, ¿sí? Me encuentro acá que tengo la corriente I4 atravesando la resistencia R4, que va de mayor a menor, porque es la corriente convencional. Entonces eso lo resto, porque voy de una zona de mayor a menor potencial. Sigo recorriendo la malla,
¿sí? Voy mayor a menor potencial acá nuevamente, tengo una corriente I3 que la seleccioné de esta manera, ¿sí? Y voy sumo la caída esa de potencial, no la sumo, sino que la resto porque voy de una zona de mayor a menor potencial, ¿sí? Y terminé el recorrido de la malla. Así que ahí sumé todas las caídas de tensión. Una cosa importante para aclararles con respecto a los circuitos, yo no soy muy buen electrónico, entonces si uno habla con un electrónico, mira un circuito y dice, hey, acá la corriente va para allá, esta va para acá, esta va para allá, y resulta que le da así de una. Yo tiro las corrientes porque no sé muy bien, sé que en una rama va a circular una corriente, pero no sé si va a circular, por ejemplo, de I5 no se me ocurre si va a circular así o va a circular así. Yo me elijo una, pónganle que elijo esta, si este es el sentido de circulación. Entonces, como yo ya le puse el sentido de circulación, cuando hago la suma de mallas, el menos me aparece ya teniendo en cuenta ese sentido de circulación. Porque yo, por ejemplo, si recorro esta malla para allá, voy a ir de una zona de mayor a menor potencial, entonces la caída de tensión va a ir restando. Si la recorro para allá, mientras voy haciendo la suma esta de potenciales, digo, bueno, voy de menor a mayor potencial, la sumo. ¿Por qué? Porque eso ¿qué me lo define? Me lo define el sentido que yo puse en la corriente. Entonces, yo a mitad de carrera, a mitad de las cuentas, como dicen, a mitad de carrera no puedo cambiar de caballo, no conviene. O sea que yo como elegí la corriente, la dejo. Y hago todas las cuentas teniendo en cuenta eso. Yo lo que esperaría es que I5, después de todas las cuentas, poniendo las cosas así, como I3, I4, me dé mayor que 0. Pero si I5 no me da menor que 0, ¿sí? Lo que quiere decir, muy probablemente, también me puedo haber errado en las cuentas y eso ya no lo salva a nadie, simplemente que la corriente en esa rama circula en el sentido contrario que yo la planteé. Pero no quiere decir que resolví mal el ejercicio. Esto se los comento, estén atentos, porque de esto uno se da cuenta y se va cobrando confianza cuando resuelve muchos ejercicios. Si uno no se pone a resolver ejercicios, esto puede ser tan enmarañoso hacerlo la primera vez como a uno se le ocurre. Simplemente para comentar lo que tiene que ver, o sea, esta regla de Kirchhoff está asociada con la integral del campo eléctrico sobre una línea, sobre un camino determinado. Sabemos que el campo electrostático integrado en una línea completa, o sea, en una línea me da la diferencia de potencial, y cuando esa línea es cerrada, ¿sí? La integral del campo es igual a 0. ¿Sí? Esto que estamos analizando acá es lo que concluye que en una malla, ¿sí? Que puedo establecer un camino cerrado, el campo de igual a 0. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen preguntas sobre este punto. ¿No? ¿Quedó más o menos claro? Por mi parte, ninguno. Ok, bueno, yo lo que hice es preparar un ejercicio sencillo para que vean cómo se aplica esto. Voy a escribir las ecuaciones. Si quieren les doy el resultado que va a dar cada cosa. Pero bueno, la idea es que si por favor ustedes cópienlo al ejercicio hasta donde yo llego, para que ustedes después lo puedan terminar de resolver y comparar su resultado, ¿sí? Porque esencialmente, una vez que uno plantea las ecuaciones, lo que a uno le queda es hacer álgebra, ¿sí? Resolver álgebra, que lo pueden hacer de 1000 maneras. Simplemente para remarcar, cuando yo utilizo la regla de mallas, que me dice que la suma de todos los potenciales de todas las diferencias de potencial en la malla son igual a 0, aquí les dejo un resumen
de cómo va la caída de tensión cuando uno, por ejemplo, era lo que yo le decía, tiene una corriente que va, que está circulando según lo que uno planteó en la rama sobre una resistencia, va circulando en el mismo sentido de lo que yo llamo dirección de viaje, del recorrido que uno hace de la malla para ir sumando las tensiones. Entonces, si va desde A, o sea, como tengo la corriente convencional, va de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, el delta B es A menos B, ¿sí? Y esto sería, uno debería sumar menos IR. En el caso que el sentido de viaje va en contra de la circulación de la corriente sobre la resistencia, queda que la resistencia va o sea que uno pasa de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces suma, suma las resistencias, ¿sí? Y lo mismo sucede con la batería, ¿sí? Va de algo menor. Bueno, acá hay un tema con el signo, ¿no? Porque el delta B es positivo, el delta B es negativo, ¿sí? No le den bolilla a la notación entre medias, ¿no? El delta B en este caso es negativo porque voy de mayor a menor potencial, y en este caso en este caso es positivo, porque voy de mayor a menor, no, perdón, acá lo puse mal, de menor a mayor potencial. La corriente es la que circula de mayor a menor potencial, y yo voy yendo de menor a mayor potencial, entonces sumo la corriente. Me había mareado porque había notado mal. Sí, la corriente convencional es la que va de un mayor potencial a un menor potencial. Bueno, y lo mismo para la batería. Si voy de un menor potencial a un mayor potencial, sumo la FEM de la batería. Si voy en el viaje de un mayor potencial a un menor potencial, resto el potencial de la batería. ¿Sí? Esto lo encuentran en el CIAR, también está resumido todo esto en la parte de circuitos del CIAR, por si le queda alguna duda, o yo lo mareé con mi confusión acá arriba, ¿sí? Bueno, lo único que quiero comentarles es que se lo mencioné varias veces, por favor véanlo en detalle en la teórica, pero la corriente convencional es la que se usa para resolver los circuitos, y se considera que lo que se está moviendo son cargas positivas. Si se le llama corriente convencional, porque históricamente se creía que lo que se movían eran cargas positivas, ¿sí? Pero resulta que uno con el tiempo se dio cuenta que lo que se mueven son cargas negativas. Pero de todas maneras se siguió manteniendo esa idea de la corriente convencional que va, o sea, por ejemplo, si yo tengo una batería, ¿sí? Donde sé que esto es negativo, esto es positivo, y cierro esta batería con una resistencia, ¿sí? La corriente convencional va a ir de más a menos, ¿sí? Siempre de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Esa es nuestra corriente. No son, en la corriente convencional no son los electrones que se están moviendo, sino lo que aparenta ser una carga positiva, o sea, huecos, espacios libres. Bueno, entonces, me dan este circuito, ¿sí? Entonces dice encontrar la intensidad de corriente de todas las ramas del circuito. Ese es el ejercicio. Bueno, como les decía, para poder aplicar las reglas de Kirchhoff, lo primero que uno tiene que identificar son las ramas, ¿sí? Verán que, digamos, tengo un nodo acá, tengo otro nodo acá, ¿sí? Entonces puedo definir tres ramas. De nodo a nodo tengo una rama, de nodo a nodo tengo otra rama, y tengo una rama que solo es la resistencia de 4 ohm, que va de nodo a nodo también, ¿sí? Una vez que tengo los nodos identificados y las ramas identificadas, como este circuito es chiquito, yo podría plantear la ecuación de
de nodos para las corrientes en el nodo de arriba y en el nodo de abajo, pero van a encontrar que son ecuaciones redundantes, porque simplemente, digamos, lo que voy a tener es la misma ecuación, plantéensela, la pueden ir haciendo ustedes mientras tanto, escriban la ecuación para el nodo de abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta que las corrientes que entran suman y las corrientes que salen restan, y van a ver que le va a quedar esta misma ecuación, que es la ecuación para el nodo de arriba, ¿sí? Pero con sentido contrario, ¿sí? Con signo contrario, le van a quedar cambiadas las corrientes. Por lo tanto, va a ser la misma ecuación porque la tengo igualada a 0. Entonces, fíjense, de acá ya saco una primera condición, que es I3 igual a I2 menos I1. ¿Sí? Esta idea, esta cuestión de la corriente, de esta rama que queda acá entre medio, ¿sí? De dos mallas que yo voy a definir ahora, da la idea de resolución de supermallas. No sé, le ponen supermallas a alguno por ahí, suena muy Superman, no sé qué, y no es nada nuevo, simplemente es una manera de plantear una corriente menos, ¿sí? O sea, directamente resolver Kirchhoff sin necesidad de acudir a nodos. Ahora vamos a ver cómo. Pero bueno, tengo una ecuación que me da nodos, y ahora digo, bueno, miren, voy a tomar de que la rama acá, voy a tomar esta rama, ¿sí? Me hago una rama, un circuito cerrado, y esta otra rama. ¿Está? Entonces, fíjense, la voy a recorrer en este sentido. A las dos la voy a recorrer en sentido antihorario. Entonces vamos con la malla A, ¿sí? Que está acá. Fíjense, la malla A, primero tengo que adivinar dónde arranqué, soy medio desprolijo para eso, pero arranqué de acá. Entonces, fíjense, yo supuse que la corriente I1, ¿sí? De esta rama, la rama que va desde acá hasta acá abajo, circula en sentido antihorario también. Entonces, voy de mayor potencial a menor potencial, y la caída de tensión sobre la resistencia me queda I1 por 2 ohm, que es esta que está acá. Después me encuentro con una batería, con una FEM, donde este es el positivo y este es el negativo de la batería, y yo voy en un viaje que va de mayor potencial a menor potencial, entonces resto. Después resulta que me encuentro con la rama que tiene la resistencia de 4 ohm. Pero ¿qué pasa? La corriente en esa rama circula de mayor a menor y yo viajo de menor a mayor, de menor potencial a mayor potencial. Entonces sumo I3 por 4 ohm. Luego, nuevamente, paso por la batería de menor a mayor potencial, ¿sí? Entonces, sumo 20 ohm, 20 volt, quiero decir, que es la FEM de la batería, y ya cerré el recorrido de la malla. El siguiente paso sería plantear la malla para la malla B, que le llamé acá, que le puse una B, una letra B. Entonces voy y digo, bueno, arranco de acá. Voy en sentido antihorario también, paso de menor a mayor potencial por la batería, sumo 36 volts. Después me planteé que la corriente I2 circula también antihoraria, ¿sí? Entonces va de más a menos, por lo tanto la caída de tensión sobre la resistencia aparece restando, porque voy de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? I2 por 5 ohm, y nuevamente acá me encuentro en la rama de la resistencia de 4 ohm, que la corriente I3 circula de mayor a menor potencial, ¿sí? En mi sentido de recorrido, entonces queda restando la caída de potencial sobre esa resistencia. Entonces con esto, ¿sí? Con esto ustedes ya tienen planteada las ecuaciones donde pueden encontrar las tres corrientes. Fíjense que no es para nada glamoroso este trabajo de acá en adelante, simplemente lo que uno tiene que hacer es aplicar matemática, ¿sí? Tengo tres ecuaciones lineales, ¿sí? No me aparece ninguna de las incógnitas elevada a la nada, así que son
tres ecuaciones lineales, que sería esta, esta y esta, ¿sí? Con tres incógnitas. O sea, tengo tres ecuaciones, tengo tres incógnitas, soy Gardel. O sea, este problema, aparentemente, si las ecuaciones están bien planteadas, tiene solución. Simplemente el paso este que yo marqué acá es como un paso para empezar en la resolución de estas ecuaciones por sustitución. O sea, donde dice I3, debería poner I2 menos I1 y así sucesivamente seguir seguir las... Bueno, entonces, les decía, quería simplemente ponerle los resultados, ¿sí? Para que ustedes verifiquen a partir de replantear este ejercicio ustedes mismos, si además, cuando resuelvan eligiendo, no sé, pueden triangular una matriz si quieren, pueden hacer hasta eso, si están muy entusiasmados con el álgebra. Esto se puede llevar a un sistema de matriz de 3×3, o bueno, por sustitución, o agarran el Excel y le pide que le resuelva la ecuación el Excel, ¿sí? Lo que ustedes prefieran. La cuestión importante en estos ejercicios es llegar a plantear bien las leyes de Kirchhoff. Después de ahí en adelante, ser cuidadoso con la resolución matemática, ¿sí? Ahora Lorena le preparó ejercicio otra metodología que no es aplicando las reglas de Kirchhoff para resolver circuitos. Yo lo que le aconsejo es cuando los circuitos tienen una sola fuente y muy pocas mallas, como este que encuentra que tienen 2 mallas o 3 ramas, directamente resolverlo aplicando las leyes de Kirchhoff. Después, las otras metodologías también son igual de válidas, pero a veces conviene, digamos, aplicarlas solo cuando el problema lo amerita, ¿no? Acá nosotros a veces, Jorge, planteamos también, Sí, es una malla que es como repetitiva, pero además de la malla 1, o sea, de la A y de la B, que son las dos mallas internas de izquierda y derecha, la que es por fuera. la que es Y por fuera, claro. sí, entonces como que hay, al sobrar cantidad de ecuaciones, capaz que es más fácil ir sustituyendo, o sea, ir Claro, reemplazando a mano para el que no quiere usar el Excel o sea, o no quiere usar la matriz. Tiene soluciones medio largo, está. pero vas reemplazando y van sacando, y 1, y 2, y 3, y van reemplazando las otras ecuaciones y se van encontrando, o sea, se puede hacer a Claro, mano. esto sería, la escribimos rápido, esto sería la malla C, ¿sí? Que sería la malla que encierra todo este recorrido. Y entonces esto sería, lo voy a hacer también en sentido antihorario. Arranco de acá, tengo más potencial, menor potencial, o sea que son menos 14 volts de caída en la batería. Sigo por acá, voy de menos a más, así que sumo 36 volts, ¿sí? De la malla externa. Tengo la corriente I2 que va de más a menos sobre la resistencia de 5 ohm ahora, ¿sí? Entonces tengo que poner menos I2, ¿sí? Por 5 ohm. Después voy a... me toca la batería, que voy de menos tensión a mayor tensión, por lo tanto sumo 20 volts, y después tengo que poner la caída de tensión sobre la resistencia de 2 ohm, con una corriente que va de más a menos. Entonces tengo que ir con menos I1 por 2 ohm. Y ahí está, esto es igual a 0 también, porque las caídas de tensiones de esta malla son igual a 0. Como verán ahora, tienen, como bien dijo Lorena, tienen 3 ecuaciones con 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Pueden elegir, ¿no? Porque una le queda
redundante, ¿sí? Le va a quedar una de estas ecuaciones, lo diría un matemático, es una combinación lineal de las otras dos. De algunas otras dos que hay que verlas, ¿sí? Eso se puede encontrar. Creo que rápidamente debería ser la suma de una más la otra, eso quedaría. Si uno suma A más B, quedaría la ecuación C. Entonces digo, no puedo usar las 4 para intentar resolverlo, tengo que hacer una elección. Lo que pasa que ahí, como bien dijo Lorena, cuando yo tengo todo esto, veo qué es lo que es más fácil y lo que menos trabajo me da. ¿Sí? Una solución a esto, otra manera, digamos, otra forma, sería directamente, en vez de plantear corrientes por ramas, simplemente se lo menciono, después en todo caso lo consultamos si alguien lo intenta hacer así, lo consultamos por el foro, demás, o pueden mirarse un video de tantos que hay en YouTube y demás, es la solución por malla directamente. O sea, yo planteo una corriente general que circula en la malla, que le llamo IB, y una corriente general acá, que le llamo IA. ¿Sí? La única diferencia que tengo que tener en cuenta de esto es que, bueno, yo voy con corriente IB, pero ¿qué pasa? Cuando paso por la rama compartida, la caída de tensión, ¿sí? La caída de tensión por la resistencia va a ser 4 ohm. Fíjense, yo voy, IB va de más a menos, ¿sí? Entonces va a ser menos 4 ohm IB, pero resulta que sobre esa misma resistencia me está pasando IA. Entonces IA va a ir de menos a más, entonces la tengo que sumar. 4 ohm y esto va a ser cuando yo tenga que poner la caída de tensión sobre la resistencia de 4 ohm, tanto en la malla esta como en la malla esta, voy a tener que tener en cuenta eso. Que no es más esto, si no sale, no es otra cosa que unir, poner esta ecuación reemplazando en estas dos de acá abajo. ¿Sí? Reemplazando I3, bueno, lo que me va a quedar es esta idea. Le comento esto porque, digo, para mí, con una cosa muy fundamental, que son las leyes de Kirchhoff, o sea, planteando nodos y mallas, todos los ejercicios que vi en la guía saldrían, ¿sí? Hay algunos que por ahí se hace más rápido el cálculo con superposición, tal vez, porque tiene muchas fuentes de tensión. Pero bueno, tienen más que esta, ¿no? O sea, también este sería un ejercicio que lo podrían hacer ahora que después que explicó Lorena con el método, que explique el método de superposición, hacerlo con superposición, porque tiene 3 fuentes. Entonces, para comparar, a ver qué le resulta más rápido, más sencillo, más entendible. Yo dejaría esto acá, les pediría a ustedes que rehagan esto y se vean cómo están con tema de ecuaciones lineales y varias incógnitas, a ver qué método les resulta cómodo, porque, digamos, hay toda una guía para hacer, y son ejercicios que siempre entran en exámenes, ¿sí? Los ejercicios de circuito. Entonces, hay que practicar.